Y estamos hablando de un tema bien importante, como lo es el arrepentimiento. Recuérdelo. Si usted se perdió la, el primer día, la predicación, la enseñanza de anoche, bueno, usted la puede ver allí en Facebook. Ahí está, para que usted la pueda repasar y se ponga al día. Amén. Estamos hablando del arrepentimiento. Dijimos que el arrepentimiento es la voluntad de Dios para todas las personas en el mundo, que todas y todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad del Señor. Segunda de Pedro 3:9, lo leímos y hablamos de uno de los significados del arrepentimiento. Podemos recordar, mi hermano, y partir de Segunda de Pedro 3:9. Búsquelo, por favor, para que nos conectemos. También anoche partíamos desde el Evangelio según San Marcos 1, 14 y 15, donde dice la palabra que Jesús empezaba su ministerio y empezó predicando y diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa era la predicación de nuestro Señor, llamando al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uno de los significados de arrepentimiento que leíamos ayer era el que está en el griego tomado de este versículo, en el griego con referencia a 33:41, y significa compunción por culpa, pero incluye reforma. Ahí nos estacionamos un tiempo para analizar y entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Quisiera compartirle un significado más, de la palabra arrepentimiento. También en otros versículos, cuando aparece la palabra arrepentimiento, se refiere en el griego también con referencia a 33:40. Escuche esto. Significa pensar diferente. Otro significado de la palabra arrepentimiento en el griego: pensar diferente. Escúchelo. Reconsiderar. Moralmente sentir compunción. Otra vez, qué bueno que usted pueda estar tomando apuntes. Pensar diferente, reconsiderar, moralmente sentir compunción. Y finalmente otro significado es en el 35:39. Quiere decir ejercer la mente. Escuche, ejercer la mente, observar, considerar, comprender, captar, prestar atención. Esos son los significados que en nuestro castellano dice arrepentimiento. Pero en el griego hay varias palabras que se traducen a nuestro castellano como arrepentimiento. Y esas palabras significan esto. Entonces, enfoquémonos en estos significados que le acabo de leer. Pensar diferente. Cuando la Biblia dice que el arrepentimiento es compunción por un sentimiento de culpa, por la culpa que tengo por haber cometido un error, un pecado, pero que esto también incluye reforma, entonces me tengo que enfocar en la mente. Vaya por favor a Romanos capítulo 12. Romanos 12:2. Escuche. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Escúchelo por favor. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas
al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Listo? Póngame atención. Aquí este versículo está diciendo: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación. Transformémonos por medio de dejarnos renovar. Lo dice la Nueva Traducción Viviente en esas palabras: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si yo quiero reforma en mi vida, si realmente yo estoy arrepentido de lo que hice, o algún hijo de Dios está arrepentido de lo que hizo, entonces pues se va a reformar. Entonces va a cambiar de actitud. Pero para poder lograr un cambio, ese cambio tiene que empezar en mi mente. El arrepentimiento, según la Biblia, se enfoca en la mente. El arrepentimiento, según la Biblia, se enfoca en la mente del cristiano, se enfoca en la mente de la persona, en la mente, en la manera de pensar. Dios quiere entonces cambiarle el formato, cambiarle el chip a la persona que pecó, al cristiano que pecó, que hizo lo malo y que está en un proceso de arrepentimiento. Escucha esto: proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, no es algo que yo pueda hacer de la noche a la mañana. Pequé hoy y mañana amanecí totalmente arrepentido. No, el arrepentimiento incluye reforma, y la reforma requiere de un cambio de manera de pensar, requiere de un cambio de mentalidad. Y para yo poder cambiar de mentalidad, para yo poder cambiar de manera de pensar, tengo que vivir un proceso. Tengo que vivir un proceso donde Dios me enseñe, donde Dios me hable, donde el Señor me permita comprender, me permita hacer, me permita, me abra el entendimiento. Y entonces ya no considere yo lo que hice como algo normal, como algo que sí pasó, pero pues no es para tanto. No. Dios me tiene que convencer de que lo que hice es gravísimo. Por lo tanto, me tengo que avergonzar. Por lo tanto, tengo que vivir esa tristeza que produce el Espíritu Santo para poder yo anhelar un cambio. Para poder yo anhelar una transformación, un cambio en lo que estoy haciendo. Porque si yo no lo entiendo, entonces no voy a querer cambiar. Porque póngale cuidado, analice lo que le estoy diciendo. Analice esto, mire, cuando una persona peca, cuando yo veo que una persona peca, ¿sí? Yo veo ese error y veo ese pecado como malo. Uy, normalmente uno es así, ¿no? Cuando uno ve que otro peca, uy, terrible. ¿Cómo pudo hacer eso? Yo jamás lo haría. Tal vez nos atrevemos aún a decirlo así. No, yo nunca lo haría. No, no, terrible, eso que hizo el hermano fue terrible, muy feo. Pero cuando somos nosotros los que fallamos, pecamos, cometemos el error, no lo vemos tan grave. Y eso tenemos que ser conscientes de eso. Cuando somos nosotros los implicados o los protagonistas del error o de la falta, entonces ya no lo vemos tan grave. Entonces decimos, no, pero es que tampoco. Pero es que entiéndanme que es que me pasó, y nos excusamos y queremos que todo el mundo nos entienda. Pero cuando es otro, no, es inexcusable, no, mejor dicho, terrible, y lo condenamos. Pero cuando somos nosotros, entonces somos blandos, entonces decimos, pero es que no es para tanto, pero es que tan religiosos también, no. Y por eso es que el Señor nos tiene que someter a un proceso de arrepentimiento hasta que logremos entender. Porque si no entendemos, entonces nos va a parecer extremista Dios y su palabra, y al que Dios use o a la que Dios use para disciplinarnos, llámense padres, papá, mamá, llámense pastores, líderes, directores, el que sea, nos va a parecer extremista, exagerados. Estos tan religiosos tampoco.
pero es que no hubo problema, no, pero es que no, es que no pasó nada. Como lo hablábamos este sábado pasado en la escuela prematrimonial. A veces los jóvenes, muchos jóvenes cristianos piensan que no pecaron porque no llegaron a consumar una relación sexual, una relación genital. Pero resulta que se desnudaron, se tocaron, se miraron y se apretaron y de todo. Pero como no consumaron, entonces no pequé, estoy bien. Es un engaño del diablo. Y cuando la persona dice estoy bien, entonces ¿de qué va a tener que arrepentirse? No va a tener nada de que arrepentirse según ella, ¿sí? Según esa persona, según ese cristiano, pues no va a tener nada de que arrepentirse porque él cree que está bien. O ella cree que está bien y que no pecó y que estamos full. Por eso el proceso. Por eso es importante el proceso para cambiar de mentalidad. Si yo quiero arrepentirme, tengo que cambiar de mentalidad. Si alguien, algún cristiano en esta tierra quiere arrepentirse, tiene que cambiar de mentalidad. Tiene que dejar de pensar y que esto que decía que era bueno, entonces tiene que dejar de pensar que es bueno porque ya encontró en la Biblia que es malo, que no está bien, que no es correcto. Ya lo encontró en la Biblia, tengo que cambiar de manera de pensar. Antes pensaba que esto lo podía hacer porque todo el mundo lo hacía. Y como todo el mundo lo hacía, entonces es bueno, me parecía a mí. Yo lo juzgaba como bueno, como no tan malo, como que está bien. Porque todo el mundo lo hace. Pero cuando me encuentro con la Biblia y me enseña y me muestra que eso no es correcto, entonces yo tengo que bajar ese paradigma, tengo que bajar ese concepto, tengo que desmontarlo. Y tengo que renovar mi mente y entonces montar el concepto de la Biblia. Que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. Entonces hay que desmontar nuestros conceptos y hay que montar los conceptos de Dios. Amén. Eso es. Pero para que eso suceda necesito un proceso. Necesito un proceso de ser consciente, de que Dios me haga consciente, de que yo deje de pensar, o la persona, el cristiano que cometió el error, deje de pensar que fue injusto, deje de pensar que no es para tanto y entienda y comprenda la magnitud del error y del pecado y entendiéndolo entonces se humille, se avergüence delante de Dios. Y le diga, Señor, fue terrible lo que hice, ya lo entendí, y se postra ahí delante del Señor con todo su ser, y entendiéndolo entonces se humille a vivir el proceso de disciplina para poder llegar a un arrepentimiento. Era lo que hablábamos anoche. El proceso es necesario. Y dentro de ese proceso hay vergüenza, hay dolor, hay humillación, hay muchas cosas. Porque lo que lleva al ser humano, lo que lleva al cristiano a pecar, es una idea. Empieza en la mente, el pecado empieza en la mente. Lo que lleva al cristiano a pecar es una idea. Es una semilla que se le sembró, que el enemigo logró sembrarle en la mente, la consideró, la abrazó, la aceptó, y esa semilla de pecado en la mente empezó a germinar y finalmente pasa al corazón y da fruto, dice la Biblia. Entonces, para que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un proceso. Para que haya, le repito, un verdadero arrepentimiento tiene que haber un proceso, y ese proceso demora un poquito, dependiendo de nuestra disposición. Demora porque hay que arrancar esa semilla, hay que desmontar lo que el enemigo logró poner en nuestra mente y montarlo de Dios. Y ahí es donde nos humillamos, y ahí es donde entendemos. Mientras el cristiano siga en una posición, en un entendimiento erguido, orgulloso, diciendo, pero tan exagerados, son extremistas, no, estos... Me voy para otra iglesia que así me entienden. No, ahí no hay arrepentimiento, ahí no ha habido cambio de mente, ahí no ha habido nada. El pecado sigue ahí. Entonces, importantísimo trabajar en la mente. El arrepentimiento tiene que ver con la mente. Muy importante.
El arrepentimiento tiene que ver con la mente y tiene que reformar mi manera de pensar. Romanos 12:2 lo vimos, lo entendimos. Proverbios por allí dice, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Así como yo piense, así como usted piense, así somos, así nos comportamos. Eso es una verdad poderosa de la palabra del Señor. Entonces, proceso. ¿Cuál es el proceso que yo debo vivir? Anoche lo leíamos y me parece tan importante que es bueno que lo recordemos. Vaya por favor a Eclesiastés, capítulo número 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo número 11. Recuérdelo por favor, permítame leérselo una vez más. Y dice la Biblia, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ayer lo leímos, yo creo que lo entendimos, de que en el proceso de arrepentimiento de alguien tiene que haber consecuencias, no por venganza, sino por el bien y por el bienestar de esa persona, porque si el ser humano no tiene consecuencias de lo que del error, del pecado que cometió, de la falta que cometió, entonces dice la Biblia que se le va a dañar el corazón. Va a pensar que lo que hizo está bien y lo va a querer seguir haciendo. Esto es un principio poderoso. Anoche también se lo decía, para los hijos. Con los hijos es un principio súper poderoso que nos lleva a entender por qué corregimos a nuestros hijos. No es por venganza, no. Es pensando en el futuro de ellos, cuidando, guardando sus corazones. Por eso es tan importante que nosotros no pasemos por alto los errores y las cosas de nuestros hijos. Lo que requiere instrucción, pues vamos a instruir. Lo que requiere corrección, lo vamos a corregir, como lo dice la palabra de Dios. Todo por cuidar el corazón de la persona. Ese es el proceso. Yo como ministro, yo como padre de familia tengo que entenderlo y ejecutar la disciplina y ejecutar lo que el Señor dice que tengo que ejecutar. No por mi bienestar, no, por el bienestar y el futuro de ese cristiano, de esa persona. Y asimismo hay un ingrediente y hay una instrucción bien importante de Dios en Proverbios. Busque por favor Proverbios, capítulo número 16, 16:6. Dice la palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bien, primera parte del versículo, léalo detenidamente. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Venga, entonces ya entendimos a la hora de recibir la disciplina. Ya hablamos de aquel que está sobre autoridad, de aquel que tiene a cargo hijos, sea hijos biológicos o hijos espirituales. Ya entendimos cómo debe ser el procedimiento, pero entonces ahora yo que recibo la disciplina también debo tener en cuenta Eclesiastés, entender que necesito corrección. Oiga, eso es un punto de madurez bien poderoso, ¿no? Porque un niño es el que procura solo lo que le gusta, no importa si no le conviene. Un niño quiere yogur todo el día, un niño quiere bombón todo el día, un niño quiere galletas y todo el día comería galletas. Conozco niños que no han tenido quien los instruya, quien los dirija. Y conozco que desde su niñez hasta ahora, que ya son adolescentes y jóvenes, hermano, lo único que comen es pollo a la plancha, asado, pollo a la plancha y papas fritas, papas a la francesa. Mire, todos los días, durante años, han comido eso. Porque no han tenido unos padres, no han tenido unos tutores que les digan: mire, es que usted necesita las verduras, mire, es que usted necesita carne roja también, es que usted necesita comer pescado de vez en cuando, unas frutas. No, lo único que almuerzan esos muchachos es eso, años y años, se lo digo. Entonces un niño
un niño es inmaduro y es aquel que busca solamente no lo que le conviene, sino lo que le gusta, lo que le agrada. Eso es. Pero una persona madura es aquella que procura lo que le conviene. Así no le guste, procura lo que le conviene. Sabe que esto le hace provecho, que esto le conviene, entonces lo come, así no le guste, se exige y lo come y lo procura. Entonces, como gente madura, como hijos de Dios que estamos madurando, qué bueno, mi hermano, que ustedes y yo podamos amar la reprensión. Esto suena algo descabellado, algo loco. ¿Cómo que yo voy a amar la reprensión? O sea, amar que me estén regañando, ¿a quién le gusta eso? No, a nadie le gusta eso. A mí no me gusta que me regañen. Pero cuando yo entiendo que la palabra dice que la amonestación del sabio me va a hacer sabio, que la disciplina de Dios y aún los azotes de Dios y la disciplina del Señor no, me van a traer a mí un beneficio, van a producir en mí un fruto de justicia, entonces, ¿sabe qué? Aunque no me guste, yo voy a amar la reprensión. Yo voy a amar que alguien me corrija y no me voy a enojar. Y no voy a ver al diablo a través de él porque me corrige. Entonces decimos, es que el diablo, antes, eso era antes, yo creo que sí. Yo creo que ya no. Pero antes le echábamos la culpa al diablo de cuando un hermano nos llamaba la atención, nos corregía, el pastor, el líder, mi hermanito de al lado, me corregía, me hacía caer en cuenta del error y nos enojábamos y decíamos, es que el diablo se me levantó, es que usted qué se cree. Pero ya no, gracias a Dios. Ya no, ya entonces aquel que me corrige, por supuesto, nos va a doler. Eso afecta a veces nuestro orgullo y nos duele y nos queremos enojar. Pero como somos cristianos maduros, entonces no nos vamos a enojar. Entonces vamos a someter nuestra alma a que se humille y escuche con atención. Sí, porque a veces vienen a regañarnos y como que, bueno, sí, está bien. Y ni ponemos atención y nos perdemos la oportunidad de identificar situaciones y corregirnos. Nos perdemos de esa gran oportunidad. Pero entonces, como gente madura, vamos a someter nuestra alma que se enoja cuando nos regañan, cuando nos llaman la atención, la vamos a someter y vamos a someterla a humillarse y agachar la cabeza y a escuchar con atención el regaño, la reprensión, la vamos a escuchar con atención. Porque el único que me quiere corregir es Dios. Usted también tiene claro ese principio, ¿sí o no? El único que me quiere corregir es Dios. La reprensión jamás vendrá del diablo. El diablo no me quiere mejor, el diablo me quiere peor. Pero Dios me quiere mejor, por lo tanto me manda quien me corrija. Por lo tanto manda quien esté pendiente de mis errores y me los haga saber. No odie, no, ¿cómo pudiéramos decir? No aborrezca, aborrecer es apartar de sí. No aborrezca a su hermano, a su esposa, a sus hijos, a su primo, a su papá. A aquel que Dios usa para hacerle ver sus errores. No lo aborrezca, ámelo, porque a ese lo puso fue Dios. A ese no lo puso el diablo. Le repito, el diablo no te quiere ver mejor. El diablo me quiere ver a mí igual de mal que como estoy. Pero Dios me quiere ver mejor. Por eso me hace ver los errores, para que yo me corrija y pueda crecer y pueda cada vez obedecer más la palabra y ser mejor para Dios. Entonces, aquel que te fastidia tanto, aquel que me fastidia tanto, que me estorba tanto para todo, y que toda hora está diciéndome, pero ojo que usted hizo esto, pilas, yo te vi, por ahí estabas viendo cosas que no debías ver, pilas, usted lo vi como con ira, esa vena aquí se le brotó mucho, pilas, hermanito, póngale cuidado, usted lo que dijo fue una mentira, porque eso no fue así. Ese, hermano, ámelo, amémoslo. Es difícil humanamente, pero le repito, usted y yo estamos madurando. Y como iglesia madura que Dios nos está haciendo,
Hermano, amemos al que nos reprende y en lugar de alejarlo, en lugar de aborrecerlo, de evitarlo, antes acérquelo más, téngalo más cerquita. ¿Sabe para qué? Para que le vea más de cerca los errores y se los haga saber. Esto solo para los cristianos que queremos agradar al Señor. El cristiano que está conforme y que ya la vida cristiana se le volvió, no sé, en un club social, en algo así. No, pues no. Pero para usted y para mí, que de verdad queremos agradar a Dios, que cuando Cristo venga nos queremos ir con Él, que queremos ser luz en medio de las tinieblas, para usted y para mí es esta palabra. Para usted y para mí es este principio. El diablo jamás te va a corregir. Nunca el diablo te va a corregir. Permítame repetírselo una vez más. Nunca el diablo te va a corregir. Porque Él no nos quiere mejor. El diablo nos quiere igual o peorcito, ojalá. El que nos corrige es Dios. Solo que lo hace a través de los hombres y no nos gusta. Se nos inflama el orgullo. Porque es una persona igual a mí la que me está haciendo ver mis errores. Entonces me enojo y digo, es que usted no tiene errores o qué. Es que usted es perfecto. No es que sea perfecto. Es que Dios lo mandó a decirte para que te corrijas y poder bendecirte más. Yo no sé si usted lo puede entender. No sé, pero yo creo que sí. Fue Dios el que lo mandó. Entonces no aborrezcas a esa persona. No aborrezcas la palabra que Dios te da a través de alguien que siempre te pone a reflexionar y te hace sentir como mal y como que te escarba por allá y te saca las cosas y te pone a reflexionar y a hablar con Dios. No menosprecies ni evadas esa palabra. Es la que necesitamos para poder corregirnos y crecer y agradar al Señor. Como gente madura, procuremos lo que nos conviene. Las palabras motivacionales son bonitas y chéveres y nos hacen sentir chévere, pero la que me conviene es la que me lleva a cambiar. Es la que me lleva a entender el error que puedo estar cometiendo y a trabajar en él y a hablar con Dios y a confesarlo. Es la palabra que me incomoda y que me lleva a descubrir que estoy andando mal y que puedo ser mejor para Dios. Esa es la palabra que me conviene. Esa es la predicación que a mí me conviene como hijo de Dios, que quiero agradar al Señor. Sí, que nos digan lo que no habías logrado, lo lograrás en este año 2021. Mejor dicho, antes de que termine este mes recibirán millones, tu familia. Eso es bonito, está bien. Sí, mientras sea basado en la palabra de Dios, inspirado por Dios, bien. Pero eso todos los días, eso no me conviene. A mí lo que me conviene es la palabra que me forma. Sí. La palabra que no me deja tranquilo, sino que todo el tiempo me está haciendo ver que puedo ser mejor, que puedo corregir algo más. Eso es lo que yo necesito. Entonces le repito, como hijo de Dios, cristiano maduro, no evitemos a las personas que son como esa piedra en el zapato, que todo el tiempo, que pareciera que nos odiaran. Te tiene envidia, no te quiere ese hombre, ese hermanito, tu esposa, tu tío, tu papá no te quiere. Eso es lo que dice el alma. Porque nos hacen ver, nos hacen conscientes de los errores todo el tiempo. Quieren que seamos mejores, pero el alma interpreta y dice no te quiere, no te ama. Mentiras. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí es donde hay que ministrar el alma. Ahí es donde hay que desmontarlo del mundo y los conceptos míos y poner los principios bíblicos. Y entonces tengo que enseñarle a mi alma que el que me ama me corrige. El que no me ama me puede ver que voy hacia el hueco y no me avisa y no me advierte, sino que deja que caiga en el hueco. Ese no me ama. Pero aquel que ve que voy hacia el hueco, aquel que ve que voy hacia lo malo, aquel que ve que voy hacia el abismo, hacia la desgracia, me ama, entonces me advierte.
Porque me ama, entonces me estorba y me dice, no hagas eso, no te metas en esto no te conviene, mi hermano. Sí, parece muy bonito, por supuesto, te hace sentir muy bien, pero esto no te conviene, no lo hagas. Y nos estorba. Ese sí me ama. Ese sí me ama. Y ese es instrumento de Dios para mi bienestar. Si yo escucho la reprensión, el único beneficiado voy a ser yo, nadie más. Si yo estoy cometiendo un error, alguien me llama la atención, yo escucho y me corrijo, ¿quién va a ser beneficiado? ¿Él? ¿El que me llamó la atención? No, yo. Yo porque me voy a corregir y me voy a librar de las consecuencias de ese pecado, de ese error que estaba cometiendo. Yo voy a ser el beneficiado. Pero ¿quién va a ser el perjudicado si no escucha la reprensión? Pues yo también voy a ser el perjudicado. Yo puedo ver a alguien cometiendo un error, voy, le llamo la atención, le digo. Si se corrige va a ser bendecido. Si no se corrige, yo no voy a ser perjudicado. Yo tengo mi relación con Dios y a mí me toca corregirme todos los días. Pero si no se corrige de algo que se le advirtió, pues el perjudicado va a ser la persona. Entonces, miremos esto tan importante. Miremos esto tan importante. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Corrección, listo. Aquel que quiere ser corregido, aquel que de verdad se quiere arrepentir, necesita añadirle a su proceso de arrepentimiento. Eso suena diferente, ¿no? Pero es así. A su proceso de arrepentimiento necesita añadirle misericordia y verdad. Ingredientes fundamentales. Cuando alguien peca, cuando alguien comete un error, la Biblia me dice que yo tengo que usar de estos dos ingredientes. Yo como autoridad tengo que usar de misericordia. Dios no me puso a que si alguien comete un error, entonces voy y lo pisoteo, lo humillo y lo avergüenzo delante de todo el mundo. No, vamos a vivir el proceso. Y no lo pisoteo y no lo humillo, no, lo voy a hacer en el acompañamiento, voy a pedirle a Dios que nos guíe y bueno, que el Señor lo levante. Con misericordia, ¿sí? Misericordia, ¿no? Antes no lo hacíamos, ¿no? En décadas anteriores alguien pecaba y por el orgullo de santidad que manejábamos, nos sentíamos más santos que todo el mundo. Entonces, y nos queríamos sentir siempre más santos que todo el mundo. Entonces, cuando alguien pecaba, cometía un error, ay, nos alegrábamos. Eso es feo, escúchenme, eso es feo. Parece que no fuera verdad, pero sí, fue verdad. Y Dios quiera mi Señor que eso no siga sucediendo en el pueblo de Dios. Pero hermano, la gente se alegraba. Cuando alguien pecaba, cuando alguien fallaba, la gente se alegraba porque ellos se sentían entonces más santos. Ah, ese pecó, yo no pequé. Ah, ese fornicó, yo no soy fornicario. Y todo, se sentían, yo sí sabía. Y se alegraban y entre los religiosos, orgullosos, se alegraban, hermano, y se mofaban del que pecó, del que falló. Eso era antes, ya no. Ya Dios nos llamó a ser un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo está enfermo, está afectado, todo el cuerpo se pone en pos de ese miembro para que se sane, para que se restaure y pueda volver a su funcionamiento. Así es. Todo el cuerpo se pone en función de proteger ese órgano o ese miembro del cuerpo que se enfermó, que está afectado. Todo el cuerpo lo protege y se ponen en pos de que se restaure. Así deberíamos ser nosotros. Así deberíamos funcionar usted y yo como iglesia de Cristo. Misericordia, así dice la Biblia. ¿Quiere corregir el pecado en otro? Tiene que usar de misericordia y de verdad. ¿Quiere corregir, quiere que el pecado en usted se corrija? Tiene que usar de misericordia y verdad. Pasemos a la verdad. Ingrediente que tampoco puede faltar. Según la Biblia, si yo quiero corregir el pecado en mí o en otro, tengo que usar de verdad. Tengo que usar de verdad. Entonces pasa. La persona es sorprendida en un pecado, en un error. Y entonces quiere maquillar las cosas. Ya lo sorprendieron, ya lo pillaron. Pero entonces quiere maquillar las cosas. No, sí, pero no fue tanto. No, yo solo hice esto y no es verdad.
Resulta que sí lo hizo y resulta que lo premeditó y resulta que lo planeó, pero no habla con la verdad. Si no hay verdad, no hay arrepentimiento y el pecado no se corrige. ¿Me está escuchando? Otra vez, si usted, mi hermano y mi hermana, que quiere agradar al Señor como yo, juntos queremos agradar al Señor, y cometemos un error y queremos que se corrija en nuestras vidas, que de verdad se solucione, hermano, es indispensable que hablemos con la verdad. Es indispensable que nuestra herramienta en ese proceso de arrepentimiento y restauración sea la verdad. Que por debajear más mi dignidad, por no quedar más mal de lo que ya quedé, entonces no contamos la verdad, no hablamos la verdad, sino que escondemos cosas y decimos pues que no fue tanto, que esto fue así nomás y que sí, que estuvo mal, pero que no fue tanto. Mientras no haya verdad allí, no se corrige el pecado. Vuelve y lea esa primera parte, Proverbios 16:6. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. Eso es. Si no hay verdad, no hay nada. Quiere que el pecado se corrija, quiere que de verdad se solucione ese episodio en su vida, ¿sí? Y usted como padre de familia, usted como pastor, como director, como ministro, quiere por el bien del hermano, de la hermana, que ese pecado se solucione en él. Hermano, misericordia y verdad. Usted y yo tenemos que procurar que la verdad salga, porque si no hay verdad, ahí no se va a corregir el pecado. Y es allí donde entonces algún hermano comete error, peca, y entonces sí, en el mejor de los casos se somete al proceso, vive la disciplina y nuevamente se reactiva en el servicio, en el ministerio. Otra vez, oh, qué bien, qué bendición, la cosa se normaliza. Pero pasa el tiempo y otra vez el pecado, el mismo. Otra vez volvió y cayó en lo mismo, tal vez en algo peor, no sé. Pero otra vez se repitió la escena, se repitió el episodio. Otra vez entonces disciplina. ¿Qué pasa allí? Pues que el Señor nos tiene que ayudar como ministros de Dios, como servidores del Señor, sea director, líder, no sé, pastor. Que Dios nos ayude por el bienestar de la gente. Eso es amor. Amor es procurarle el bienestar a las demás personas. Entonces, por procurarle el bienestar a mi hermano y a mi hermana que cometieron un error, yo debo entonces pedirle a Dios sabiduría y decirle: Señor, dame discernimiento, dame palabra de ciencia, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque puede ser que el hermano o la hermana no esté hablando, no esté teniendo, no esté sacando, esgrimiendo la verdad y dejando cosas por ahí en oculto. Ahí no se soluciona nada. Ahí solamente se calma la cosa. Ahí solamente es como un calmante, ¿no? No sana la enfermedad del pecado, no. Es un calmante, calma la situación, calma un poquito aquí y sí, se calma. Se alivia un poquito, pero no se soluciona. Y lo que debemos buscar, le repito, usted y yo que somos hijos de Dios, que queremos agradar al Señor de verdad, cada día más, lo que tenemos que buscar es que el pecado se solucione de raíz, hermano, de raíz. Y si es un pecado de inmoralidad sexual, pues vamos a corregirlo, vamos a hablar con la verdad, vamos a confesar el pecado, que es otra parte importante que yo creo que ya mañana podríamos hablar. Pero que haya verdad, que hagamos lo que tengamos que hacer, pero que eso se solucione y que ya no más mi carne, ni el diablo, ni las tentaciones puedan poner, entorpecer mi caminar en la vida cristiana. No, ya no más. Entonces hablo con la verdad y entonces ya con la verdad a la luz podemos trabajar y Dios puede usar a los ministerios que Él mismo constituyó para el perfeccionamiento nuestro, que los use para que nos perfeccionen, para que nos guíen, nos direccionen y nos puedan guiar y nos digan: tal vez es una herencia de maldición que está allí persistiendo y cobrando derecho en tu vida,
¿Por qué no has perdonado a tus padres? No estás en paz con ellos. Y por eso la herencia puede llegar a tu vida y reclamar derecho. Entonces vamos a hacer un proceso, vamos a confesar, vamos a perdonar a esos padres todo el daño, todas las ofensas que te hicieron para poder que puedas cortar con esa herencia. Por ejemplo. Entonces es importante. Estos me parecen, hermanos, principios muy fundamentales para todos, para los ministros del Señor, que tenemos a cargo bajo nuestro cuidado, ¿sí? No bajo nuestro mandato, ¿no? No, según la palabra de Dios y en Pedro, bajo nuestro cuidado. Personas, hermanos, tenemos que procurar el bienestar de ellos, pero el bienestar delante de Dios y según Dios. Ayer le hablaba de eso. No el bienestar según el hombre. Ay, no, entonces tapémosle ahí el pecado, ignoremos eso, no le digamos a nadie y dejemos las cosas así para que el hermano pues no tenga que pasar la vergüenza y no, vamos a procurar el bienestar según Dios. Y lo que a mí me aprovecha según Dios cuando cometo un error o peco es que haya una consecuencia para que no se me dañe el corazón. Y que lo que a mí me aprovecha según Dios es que haya verdad y misericordia para poder que el pecado se corrija. Eso es. Entonces, que siempre procuremos estos principios, que siempre procuremos lo que dice la palabra del Señor. Y en este versículo culmina diciendo: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Finalizando el año 2020, el Señor nos hablaba de esto. El Señor nos decía, nuestro Padre nos hablaba y nos decía que no podemos abandonar el temor de Dios, que no podemos, hermano, que porque estamos en la gracia y porque sabemos que Dios nos perdona, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, entonces que no por eso entonces nos vamos a volver unos practicantes del pecado. No podemos perder el temor a Dios, el temor de Dios. Qué bueno sería un día hablar de ello, porque es, hermano, tener miedo de que Dios se desagrade de mí. Y ese miedo me lleva a apartarme del mal, lo dice la Biblia. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tenemos que hablar de esto un día que Dios nos dirija, porque es muy importante que lo entendamos. El temor de Jehová, el temor del Señor. Es tal como, y estos días, ayer y hoy le he puesto muchos ejemplos de familia, ¿no? Pero el temor de Dios lo podemos ver reflejado como en los hijos. Un hijo que teme al papá, un hijo que teme a la mamá, porque lo han corregido, porque lo han disciplinado, es un hijo que teme hacer lo malo. Por el temor y el miedo que le tiene el papá, teme hacer lo malo. Lo digo por mí. Yo cuando estaba adolescente, en medio de la ebullición de mis hormonas y mis emociones, yo quería hacer muchas cosas, pero ¿sabe por qué no las hacía? Porque me daba miedo pensar que mi papá me pillara y que me fuera a dar una juguetera de las que él me daba. Sí, así, literal. Y me daba miedo. Y por ese miedo a mi papá, que era el que más me corregía, yo no hacía las cosas. Y tenía la curiosidad y tenía, mejor dicho, pero yo pensaba y yo decía, no, quedémonos con la curiosidad más bien. Sí, el temor de Dios nos aparta del mal. Me parece que tenemos unos principios claves, ¿verdad? Unos principios fundamentales para que usted y yo podamos andar en esta tierra conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestros conceptos y criterios, no, conforme a la palabra de Dios. Seamos bíblicos, tratemos el pecado como la Biblia lo trata y tratemos al hermano que pecó como la Biblia me dice que lo trate, con misericordia, pero con verdad. Pero tiene que haber consecuencia cuando se cae en un error, en un pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Y qué bueno que usted vaya tomando apuntes y podamos tener presente esto para que lo practiquemos diariamente.